Dios los bendiga, hermanos y amigos oyentes. Hemos podido entender cómo Jesús dio el permiso y la autoridad a los discípulos, aquellos hombres de la primera generación, para hacer las reglas de la iglesia primitiva, directo o indirectamente, los escritos inspirados que guardarían a todas las generaciones de cristianos. La autoridad que Pedro carga no es una autoridad que carga él solo, como se puede ver en Mateo capítulo 18, verso 18. Jesús hace referencia al grupo de discípulos como un conjunto, como una unidad. En esta ocasión no es solamente Pedro, como lo nombra en Mateo capítulo 16. En realidad, pues la carga no cayó solamente sobre él, sino sobre todos los discípulos del Maestro. Amados amigos y hermanos oyentes, seguimos con Mateo capítulo 16. Vamos a continuar viendo lo que el Señor dijo en sus palabras al apóstol Pedro, juntamente con todos los demás discípulos, cuando Él les dice que atando y desatando eran términos, hermano, que manejaban en la vida judía, en la vida cotidiana. Cada vez que un judío se topaba con la ley de Moisés, esa persona judía era atada o desatada, dependiendo la ley, con respecto a lo que estaba obrando. El desatar era permitir y el atar era prohibir. El desatar era liberar de la ley y el atar era someterse bajo la ley. Su sentido regular, hermano, en el cual cualquier judío reconocería como permitir o prohibir, el atar o desatar. El atar a algo era declararlo prohibido y el desatarlo era declararlo permitido. Jesús comienza, hermano, a revelar la verdad, hermano, una verdad completa de su misión. En realidad, ¿a qué era lo que había venido el Maestro? El Señor Jesús comienza a hablar a los discípulos y comienza a anunciarles su muerte. Mateo capítulo 16, verso 21 al 28. El Señor dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén, y también afirmó que iba a padecer mucho por medio de los ancianos, por medio de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, por medio de los escribas. Declaraba que iba a ser muerto, pero también que iba a resucitar al tercer día. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho en aquel lugar, sobre todo que iba a ser muerto. Esto debía haber venido como sobresalto a los discípulos. Yo creo que les cayó como un balde de agua fría cuando escucharon estas palabras, después de entender completamente de que Jesús era el Mesías. Lo último que los discípulos tal vez estaban esperando es que el Mesías fuera a padecer mucho y sobre todo que sería muerto.
pues estaban observando en Jesús un Salvador, estaban observando en Jesús aquel Mesías esperado para la liberación del pueblo judío. Sin embargo, hermano, esto era una obra prevista por el Mesías. Era un trabajo que el Señor Jesús ya venía a realizar. Era algo que ya había sido profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 53, del verso 1 al 12, que dice la palabra de Dios: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificarás mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esta profecía en el libro de Isaías, hermano, nos habla de que Jesús iba a padecer mucho, como él lo dijo en Mateo 16. Es necesario que muera, es necesario que después de su muerte también él iba a resucitar al tercer día. El sufrimiento y la muerte de Jesús era necesario por dos grandes hechos, hermano. Esto tenemos que grabárnoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. Dos grandes hechos por lo que el Señor Jesús vino a morir. Vino a morir por el pecado del hombre y por el amor de Dios. Mientras que su muerte fue el más grande ejemplo del pecado del hombre en contra de Dios, también fue la expresión, hermano, extrema, una expresión grande de amor de Dios hacia el hombre. Los ancianos, hermanos, principales sacerdotes y escribas eran los tres grupos quienes en conjunto formaban el Sanedrín, la corte más alta de Israel. Eran los que juzgaban, eran los que decidían, eran los que tomaban en sus manos, hermanos, la ley y la aplicaban no conforme a ellos les convenía. Jesús oficialmente debe ser ejecutado según el juicio de ellos, según lo que ellos estaban estipulando. El alejamiento entre Jesús y el liderazgo judío oficial es por lo tanto algo irrevocable. No podía haber una unidad entre ellos, no podía haber un acuerdo, porque en realidad, hermano, ellos estaban en todo desacuerdo con Jesús, puesto que Jesús, hermano, venía a cumplir la ley.
pero venía a resumirla en dos mandamientos que solamente Él nos dejó. El que ellos escucharan que iba a resucitar al tercer día era un problema para ellos también, hermano. Probablemente los discípulos estaban, hermanos, sorprendidos cuando Jesús dijo que iba a ser muerto, que lo iban a matar en Jerusalén, que estas palabras, hermano, no pertenecían a Jesús. Más adelante, hermano, un ángel les recordaría estas palabras. En Lucas capítulo 24, versos 6 al 8, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces se acordaron de estas palabras. Los discípulos del Maestro, hermano, hasta ese momento pudieron comprender que el Mesías, hermano, había dicho la verdad, que el Mesías, hermano, había cumplido con la profecía escrita. Por eso Mateo, hermano, es el libro del cumplimiento. Las profecías pasadas, hermano, vinieron a cumplirse en el momento que el Mesías, hermano, estaba sido anunciado, que iba a nacer de una virgen. Mateo se llama así, cumplimiento, hermano, cumplimiento de las profecías. En Mateo capítulo 16, versos 22 y 23, viene una oposición involuntaria de Pedro, hermano. Una oposición involuntaria de este apóstol del Señor Jesús. Porque dice la palabra de Dios, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La palabra del apóstol Pedro es: ten compasión de ti. En ninguna manera te venga todo esto que tú estás hablando, que no venga ese sufrimiento, que no padezcas. En este momento Pedro tuvo, hermano, la audacia de decirlo así de pronto, se lo dijo a Jesús. Pedro lo hizo en el interior, tomándolo aparte, dice la palabra de Dios. Sin embargo, tuvo la suficiente confianza para decirle a Jesús que él estaba equivocado en considerar en ir a Jerusalén y ser asesinado. No es difícil ver a Pedro, hermano, seguir estos pasos, porque Pedro confiesa que Jesús era el Mesías unos versículos antes. Jesús, hermano, complementa a Pedro diciéndole que Dios se lo reveló a él. Jesús habla de su sufrimiento inminente, de su muerte y de su resurrección, y Pedro siente que esto no está bien, hermano. Él siente que escucha de Dios y por lo tanto siente que tiene algo de autoridad o derecho para hablar. Pedro comienza a reprender a Jesús y decirle que no era necesario que él padeciera. Comenzó a sugerirle, hermano, pero el apóstol Pedro, hermano, solo consigue comenzar y llegar a cierto punto antes de que Jesús lo interrumpiera. Podemos creer que Pedro tuvo la suficiente audacia para reprender a Jesús. Él estaba confiando tal vez que Dios le había dicho esto que estaba hablando, que estaba correcto, y que Jesús estaba equivocado en este punto en donde todo se derrumbó cuando Pedro estaba demasiado confiado en su habilidad para escuchar a Dios. Y le dijo Pedro que no era bueno que él fuera a padecer. Estas palabras del apóstol Pedro, hermano, ya no se alinean con las escrituras de lo que acabamos de hablar con Isaías, pues una profecía, hermano, que ya se estaba cumpliendo con la llegada de Jesús. Pues eran unas palabras que ya estaban escritas y pues lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Lo que dijo Pedro fue en contradicción a la autoridad espiritual sobre el Maestro. Por eso Jesús, hermano, lanza esta expresión y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Esta fue una reprendida fuerte de parte de Jesús. No obstante, era completamente apropiada, aunque un momento anterior Pedro había hablado como un mensajero de Dios, si recordamos versículos antes, pero después habló como mensajero de Satanás. Jesús sabía que había un propósito satánico
en el desánimo de su ministerio en la cruz. Y Jesús no permitiría, hermano, que ese propósito tuviera éxito. Podemos estar seguros de que Pedro no estaba al tanto de que estaba hablando de parte de Satanás, como no se había dado cuenta de que estaba hablando de parte de Dios anteriormente. Justamente como hace unos momentos había hablado de parte del Señor. A menudo es mucho más fácil, hermano, ser una herramienta de Dios o a veces del mismo diablo. Con estas palabras Jesús, hermano, estaba diciendo a Pedro: tu lugar es detrás de mí, Pedro, y no enfrente de mí. Tu lugar es seguirme de la manera que yo escoja y no intentar liderarme de la manera que te gustaría que yo vaya. En pocas palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro que lo que él estaba diciendo se iba a cumplir. Lo que el maestro estaba hablando se cumpliría, y no lo que el apóstol Pedro estaba hablando, o lo que el apóstol Pedro le estaba diciendo al maestro. Porque le dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús expuso cómo Pedro llegó a tener esta manera de pensar. Él no tomó una decisión deliberada de negar a Dios y tampoco de hablar, hermano, como si fuera el mismo Satanás. Simplemente dejó poner su pensamiento en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios. Y en ese momento Satanás se aprovechó de eso. Pedro es un ejemplo perfecto, hermano, de cómo un corazón sincero, junto con el pensamiento del hombre, a menudo puede conducir a un desastre. Cuando ponemos la mirada en los hombres o en los acontecimientos naturales del hombre. La reprensión de Pedro a Jesús era una evidencia de la levadura mencionada en Mateo 16:6. Con su mente en las cosas de los hombres, Pedro solamente veía al Mesías como una encarnación de poder y fuerza, en vez de un sufrimiento de siervo. Todo mundo, hermano, veía a Jesús como un líder político, como un líder con poder y con gran fuerza que iba a poder manipular las masas. Pero en ningún momento voltearon a ver que fuera un líder de sufrimiento, un líder que iba a padecer, un líder que iba a sufrir en la cruz por causa de cada uno de ellos y de nosotros también. Ya que Pedro, hermano, no podía soportar a un Mesías sufrido, él reprendió a Jesús. Por eso el Señor Jesús reprende a Pedro, hermano. Este es un versículo, hermano, cuando en el estudio anterior hablamos acerca de Pedro, donde el Señor Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es una frase de la Iglesia Católica donde toman como fundamento a Pedro, tomando este texto como base para justificar el papado, que existe la existencia del Papa, que Pedro fue el primer Papa y que a Pedro le entregaron las llaves del reino de los cielos. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta que unos versículos adelante, unos momentos después, el Señor también le dice Satanás. Esto es lo que la Iglesia Católica, yo creo que ya no leyó después. Entonces podemos decir que Pedro es la piedra o es el fundamento, o que Pedro es Satanás. De ninguna manera, hermano, podemos poner a Pedro como el primer papa y tampoco lo podemos poner como Satanás. Simplemente estaba siendo usado en esos momentos este apóstol, hermano, para que se cumplieran las escrituras conforme a las palabras que este hombre estaba hablando. Para eso fue utilizado el apóstol Pedro en esos momentos, hermano, para que la escritura se cumpliese. El llamado de Jesús a los discípulos, hermano, les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús declara la expectación, hermano, a sus seguidores: deben de seguirlo y morir a sí mismos. Cuando Él dice niéguense a sí mismo, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tenía que dejarlo todo, hermano, tomar su cruz y seguirlo a Él. Esta fue una palabra hablada a los discípulos del Maestro para aquellos que genuinamente querían ir en pos de Él. En realidad, hermano, todos los discípulos de Jesús, con excepción de Judas Tadeo, siguieron al Maestro, vamos a llamarlo así, hasta la muerte.
cuando les dice, niéguense a sí mismo y tomen su cruz. Los apóstoles del Maestro, hermano, tomaron estas palabras y en realidad sí siguieron al Maestro. Esto era lo suficiente, hermano, para los oídos de los discípulos escuchar que Jesús, hermano, les hacía ese llamado, que tenían que sufrir, que serían rechazados y que también morirían como Él lo iba a hacer, sufrir, ser rechazado y morir en la cruz. Ahora Jesús, hermano, les dice que ellos también iban a padecer tal vez lo mismo. Lléguense a sí mismo y tomen su cruz. Todos sabían, hermano, a qué se refería Jesús cuando dijo esto. Cuando uno sabía que la cruz era un instrumento implacable de muerte. La cruz, hermano, no tenía ningún otro propósito en aquel tiempo, hermano. La cruz, hermano, no se trataba de ceremonias religiosas. La cruz no se trataba de ponerlas en los templos, hermano, en las sinagogas. No se trataba de tradiciones ni sentimientos espirituales, hermano. La cruz era una manera de ejecutar la muerte. En todos estos siglos, después de estas palabras, Jesús, ha habido gente que ha hecho un buen trabajo y obedecer estas palabras y han seguido al Maestro. Sin embargo, Jesús dijo algo así: camina por el camino de la muerte diariamente y sígueme. Al tomar tu cruz, no era una ruta, se trataba de un viaje sin regreso. Los discípulos emprendieron un viaje sin regreso, un boleto sin regreso, hermano. Era un viaje del cual nunca regresarían. Tomar tu cruz no se refiere a una irritación en la vida. Por el contrario, implica tomar el camino de la cruz. La imagen es de un hombre ya condenado, requiriendo tomar su cruz en el camino hacia el lugar de la ejecución, así como le fue requerido a Jesús. Cada cristiano, hermano, debe de ser un seguidor en este camino. Martín Lutero dijo que teníamos que hacer más que aquellos monjes que hicieron sus cruces de madera y las cargaron en sus espaldas continuamente, haciendo que todo el mundo se riera de ellos o los estuviera viendo. Eso no era, hermano, tomar su cruz ni negarse a sí mismo. Jesús hizo negarse a sí mismo al igual que tomar su cruz con una expresión, hermano, al decir sígueme. Esto era lo que el Señor estaba demandando: tomen su cruz y sígueme. Niéguense a sí mismos. Negarse a sí mismo no es lo mismo que la abnegación. Cuando por un buen propósito ocasionalmente rendimos cosas o actividades, pero cuando nos negamos a nosotros mismos, rendimos a nuestro ser a Cristo. No es una práctica solamente o una negación de lo que muchas veces hacemos, sino rendirnos ante Él, negarnos a nosotros mismos, dejar muchas prácticas que a Cristo no le agradan y terminar por ceder a la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo significa vivir como una persona que tiene a Jesús como la única persona a seguir, como su único propósito. Para nosotros, hermanos, somos llamados a seguir sus pasos cuando Él dice, sígame. Esto es seguir a Jesús de la manera más simple. Él cargó su cruz y caminó por el camino de muerte, así que debemos seguirlo nosotros también. La naturaleza humana quiere complacerse a sí misma y no negarse. El hombre no quiere negarse a sí mismo. El morir a sí mismo simplemente es terrible para el hombre pensar en eso, hermano. Y si esperamos, hermano, en una experiencia leve y placentera, nos iremos desilusionando poco a poco, hermano. Porque el Evangelio no es así, una experiencia leve, una experiencia que solamente conduzca al placer, a la risa, a la emoción. Frecuentemente, hermano, tendremos ataques. Frecuentemente, hermano, seremos señalados. Frecuentemente, hermano, tendrás que tomar tu cruz y caminar, como decía hace un momento, un camino sin regreso, un boleto sin regreso, hermano. Algo que la cruz, hermano, nos enseña es que
al término de la cruz encontraremos la vida, hermano, perdiéndola. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nosotros debemos de seguir a Jesús de esta forma como Él lo nombra, porque es la única manera en la que encontraremos vida. Suena raro decir, tú nunca vas a vivir hasta que tomes tu primer caminar hacia la muerte con Jesús. Pero esa es la idea, hermano. No puedes obtener una vida de resurrección sin haber muerto primero. Recordemos, hermano, que en esta vida, aún en esta vida, hermano, tenemos que morir para el mundo y vivir para Cristo. Cuando una persona se bautiza, simbólicamente, hermano, está muriendo, hermano, para el mundo, para las cosas pasadas, para las cosas viejas. Y comenzamos a vivir para Cristo. Dice en su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, amados hermanos, sigamos al Maestro, sigamos sus enseñanzas, sigamos estas prácticas. No importa, hermanos, si somos señalados, si somos criticados. Al final de cuentas, hermano, al final de la cruz hay una recompensa. Hay una vida eterna para ti y para mí. De nada, hermano, nos serviría, hermano, ganar el mundo y perder nuestra alma. Seguimos con nuestro caminar. Vamos a continuar en un siguiente video. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.